y metodología, tendrás la educación que tú querías. El hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches, queridos estudiantes, espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta primera sesión virtual. Vamos a ver lo que es inversión y financiación y hoy vamos a ver los conceptos básicos de inversión y financiación. Mi nombre es Yasmin Lucía Macías Vega, soy contadora pública, tengo una especialización en gerencia de proyectos y tengo una maestría en dirección y administración de empresas y los voy a acompañar durante este módulo. Vamos a ir a las diapositivas. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy son los conceptos básicos de financiación, digámoslo así, de inversión y financiación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar a decir es que cuando hablamos de inversión y financiación, necesariamente tenemos que hablar de finanzas. Entonces, dentro de nuestro contenido, pues obviamente vamos a ver lo que son las finanzas, vamos a ver los tipos de financiación que existen, ¿cierto? Las políticas de financiación a corto y largo plazo. Hoy no alcanzamos a hacer el análisis de un caso, está para la próxima clase y seguramente en la próxima clase vamos a ver las consideraciones gerenciales con relación a la inversión y financiación. Entonces, cuando hablamos de finanzas, nosotros podemos decir que la finanza se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿cierto? Partiendo de ahí, para que las empresas puedan llevar a cabo sus operaciones normales, ¿cuáles operaciones normales? Más en este momento que estamos viviendo, ¿no? Ahorita esas operaciones van a tener que reinventarse, pero en un escenario normal, cuando una empresa quiere actualizarse, modernizarse, quiere reactivar su tecnología o hacer una expansión nacional o extranjera o tener un crecimiento a nivel nacional o internacional o cualquiera que se nos ocurra a nosotros o en este momento para reactivar la economía, este proceso de financiación o de inversión va a ser muy importante. O esas empresas que de una u otra manera, ¿cierto? Tuvieron que hacer una inversión en la bolsa y en este momento la bolsa cayó, pues aquí es necesario que la empresa requiera recursos financieros que le permitan atender dichas necesidades. Es decir, que requieran este financiamiento. Entonces, ahorita, si ustedes escuchan, los bancos, el Fondo Monetario Internacional hizo una nueva financiación a los países, pues por la crisis mundial. O sea, ellos debieron estudiar ese financiamiento, por eso se demoran un tiempo, y dárselo a los países para que los países reactiven su economía. Los bancos, ¿cierto? Y el gobierno nacional está ofreciendo unas ayudas financieras para que esas empresas se sostengan en esta crisis que tenemos inmediatamente, ¿cierto? Entonces podemos decir que el financiamiento, como lo decía yo, es un proceso por el cual una empresa gestiona esos recursos financieros que requiere. ¿Y para qué? Pues para poder obtener una mayor utilidad o una mayor sostenibilidad en el tiempo. Sigamos. El uso de los instrumentos de los mercados capitales. Para hablar de mercados capitales, nosotros debemos hablar, obviamente, de la ecuación patrimonial. Entonces, ustedes ya saben que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Y por qué debemos hablar de la ecuación patrimonial? Porque tanto el activo, el pasivo y el patrimonio neto hacen parte de este proceso de financiación. ¿Y cómo hacen parte del proceso de financiación? Pues vemos cómo las empresas, ¿cierto? A través de sus activos, ¿qué es el activo? Entonces tenemos el activo inmediato, el activo corriente, que es el dinero que yo puedo usar inmediatamente para esas acciones de ya para allá que no dan esperas. Entonces ahí tenemos el activo corriente. Dentro de los activos también tenemos los activos fijos, ¿cierto? Y los activos son los que generan el valor a las acciones.
el valor actual de lo que se genera. Ese activo se debe maximizar, o sea, le debo sacar el máximo provecho. Y esto dependerá en gran cantidad de medida de cómo financie yo estos activos, o sea, cómo maneje yo el financiamiento de estos activos. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo se financia una empresa? Esto es importante. Entonces, yo les estaba hablando del activo corriente. Cuando estoy hablando del activo corriente, inmediatamente estoy hablando del corto plazo. O sea, que es el activo que automáticamente yo, o sea, tengo digámoslo así, el dinero inmediato para cubrir mis pasivos corrientes. O sea, mis activos corrientes me ayudan a cubrir mis pasivos corrientes, porque son los que tengo a corto plazo, o sea, de uso inmediato. Los activos no corrientes son aquellos que me ayudan a financiar el mediano plazo. Y el largo plazo son el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Así yo voy a financiar cada uno de mis activos pasivos y patrimonio. Sigamos. Vamos a ver un mapa, ¿cierto?, del conocimiento del sistema financiero y cómo funciona ese sistema financiero para las empresas. Entonces, el sistema financiero tiene como funciones básicas, primero que todo, el conocimiento y elección de las diversas fuentes de financiación. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿cuál es el paso necesario para que yo me pueda financiar? El análisis de la estructura y tipología existente en los mercados financieros. O sea, que cómo están funcionando esos mercados financieros. Existen muchos mercados financieros, está la bolsa de valores, ¿cierto? Están las empresas que ponen bonos, están las acciones, como ya les decía yo, los bonos, los préstamos que me otorga a mí un banco o que me otorga a mí cualquier otra entidad. ¿Y esto qué hace? Que nos lleva al estudio, ¿cierto?, de las diferentes fuentes de financiación. Entonces yo voy a mirar cuál de esas fuentes de financiación es la que mejor le sirve a mi empresa o cuál es la que necesita mi empresa. Y en ellas se encuentran cuáles, las fuentes propias, ¿cierto? Dentro de estas fuentes propias están las fuentes internas, hay unas fuentes internas que ahorita vamos a ver de cuáles fuentes internas estoy hablando, y unas fuentes externas. Las fuentes ajenas, que son las de corto plazo y las de largo plazo. Esto en el conocimiento y elección de las diversas fuentes de financiación. Pero también existe el conocimiento y elección sobre los activos en los que se debe invertir. Entonces, ¿qué es necesario para yo tener en cuenta los activos que se deben invertir? La clasificación de las inversiones. ¿Cómo se clasifican esas inversiones? Entonces, existen inversiones de ciclos de explotación, inversiones de ciclos de largo plazo, que son las inversiones de capital. Las inversiones de ciclo de corto plazo o de explotación, ¿cómo se determinan y cómo se realizan estas inversiones? Entonces, podemos hablar del periodo medio de maduración y del fondo de maniobra o capital circulante. Y las inversiones de largo plazo, podemos hablar que es el uso de criterios de secciones de inversión, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a hablar nosotros de la BAN, cómo identificamos la BAN, la TIR, las tasas contables, ¿cierto? Inclusive algunos ratios financieros que podemos ver dentro de la inversión de ciclo a largo plazo y cómo se realiza esta inversión de ciclo a largo plazo. Continuamos, por favor. Clasificación de las fuentes de financiamiento. Entonces tenemos varias clasificaciones. Decíamos que dependiendo del plazo. Entonces, si es a corto plazo, tiene una vigencia menor de un año. Si es a mediano plazo, tiene una vigencia de 1 a 3 años. Y si es un largo plazo, tiene una vigencia de 3 años en adelante. Cuando hablamos de dependiendo de sus orígenes, entonces el origen interno, las que provienen de la misma empresa. O sea, yo puedo utilizar una fuente de financiación que provenga de mi misma empresa. Y las externas, las que se obtienen por fuera de la empresa, o sea, la que ya les mencionaba. Puede ser a través de unos inversores, puede ser a través de los bancos o cualquier otra entidad que desee, con la cual yo desee hacer ese financiamiento o esa persona desea hacer ese financiamiento conmigo. Sigamos, por favor. Fuentes de financiación a corto y mediano plazo. Entonces, dentro del financiamiento a corto y mediano plazo podemos encontrar, entonces, ¿cuáles son esas fuentes de financiación? Entonces, un crédito comercial que me ofrece una entidad, pues cualquier entidad financiera me puede ofrecer a mí un crédito comercial con el cual yo pues voy a obtener esa fuente de financiación. Los gastos devengados e ingresos diferidos, ¿cierto? Que obtengo también por parte de la empresa. Los créditos bancarios que me ofrece el banco, pues a través de
de sus entidades y los papeles comerciales, que ya les había mencionado cuáles son esos papeles comerciales, que pueden ser unos bonos de financiación, yo puedo obtener unos bonos de financiación, ¿cierto? Los créditos sobre cuentas por cobrar, cualquier crédito que yo obtenga por cuentas por cobrar también me sirve como una inversión, los créditos sobre inventarios, los créditos a mediano plazo y los créditos sobre equipo. Yo puedo obtener cualquiera de estos créditos para financiarme y apalancarme en el corto y mediano plazo. Sigamos, por favor. Entonces, cuando hablábamos de créditos comerciales, cuentas por pagar, aquí ¿qué voy a hacer? A especificarlos cada uno para que nos quede un poco más claro. Entonces, estas fuentes de financiación a corto plazo, ¿cierto? Son importantes y atractivas para las empresas mercantiles, ya que ofrecen una flexibilidad y una informalidad y facilidad relativa, ¿cierto? Para obtener el origen de las operaciones normales. ¿En qué consisten? En que a mí me ofrecen un crédito que otorga un proveedor a una empresa cuando adquiere mercancía y le permite guardar en un tiempo específico antes de pagarlo. O sea, lo que nosotros aquí podemos decir, una mercancía en consignación. O sea, yo puedo hacer uso de esa mercancía, trabajar con esa mercancía, me dan un tiempo para pagarla y es una forma de financiar, ¿cierto? Esta se utiliza adecuadamente representando los términos y condiciones otorgados por el proveedor. O sea, no tiene ningún costo financiero, de pronto el valor de la mercancía, digámoslo así, puede tener un sobrecosto, pero como ese proveedor le interesa que yo le compre, pues no tiene los intereses financieros que obtiene cualquier entidad financiera, ¿cierto? Entonces el proveedor me ofrece unos descuentos por pronto pago, o sea, si yo hago el pago en 30 días, él me ofrece el 20% de descuento, si lo hago a 60 días, pues el 30%, si lo hago a 90 días, el 40%. Perdón, al contrario, o sea, si lo hago en 30 días, él me ofrece el 40% de descuento, en 60 días el 20% de descuento y en 90 días solamente el 10% de descuento. Pero no voy perdiendo, ¿cierto? Obtengo un beneficio sobre ese crédito comercial, ya que obtengo la mercancía y me puedo beneficiar de esa mercancía. Sigamos, por favor. Gastos devengados e ingresos deferidos, ¿cierto? Son como salarios o impuestos e intereses por pagar. Representan un pasivo por servicios prestados a la compañía y en consecuencia representan una fuente de financiación libre de intereses, ¿cierto? ¿Qué quiere decir los salarios devengados? Son el dinero que la compañía adeuda a sus empleados y se acumula, por ejemplo, cuando yo no, obviamente tengo la plata de las primas, tengo las platas acumuladas de las vacaciones, ¿cierto? Estos son unos dineros con los cuales yo me puedo financiar durante un periodo o un tiempo mientras yo le hago el pago al trabajador, ¿cierto? Los ingresos diferidos comprenden el pago recibido a cambio de bienes y servicios que la compañía ha convenido entregar después de un determinado tiempo. Ay, se paró la diapositiva. ¿Algo pasó? Hola, ¿qué pasó? Dentro de los créditos bancarios, al igual que el crédito comercial, el crédito bancario es otra de las fuentes de financiamiento más importantes para la empresa a corto plazo, ya que el crédito otorgado por las instituciones bancarias pueden aportar cualquiera de las siguientes modalidades. O sea, puedo tener varios tipos de crédito, puedo tener un crédito simple, un crédito una línea de crédito, un crédito resolvente, un crédito de libre inversión, ¿cierto? Cualquiera de los créditos me puede ofrecer el banco fácilmente si yo cumplo con los requisitos que me está ofreciendo el banco en ese momento.
Entonces, también podemos obtener créditos bancarios simples cuando la empresa necesita un fondo por un periodo breve para una financiación determinada, para un proyecto, y la empresa firma un pagaré con el banco y automáticamente le entregan ese crédito simple. Tengo una línea de crédito cuando la empresa necesita periódicamente fondos para diversos propósitos y firmar un contrato con el banco que le permite disponer un crédito hasta un límite determinado en cualquier momento. ¿Qué es el crédito revolvente? Es similar a la línea de crédito con la diferencia que este último garantizado por el banco, ya que se compromete legalmente a otorgar préstamos a las empresas, o sea que es una línea exclusivamente para las empresas. Los papeles comerciales consisten en pagarés a cortos plazos sin garantías emitidos por grandes compañías, que por lo general son adquiridos por bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversiones, otro tipo de instituciones financieras. Solo las empresas con altas calificaciones de crédito pueden obtener fondos de préstamos mediante el papel comercial. Créditos sobre cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son una de las modalidades más comunes de colateralidad con los créditos a corto plazo con garantía. Para el acreedor representa una forma deseable de colateralidad, ¿cierto? Porque son liquidadas y su valor relativo fácil de reparar en caso de que el prestatario o se quede insolvente, ¿cierto? El crédito sobre cuentas por cobrar que adoptan son las siguientes. Entonces, puede ser la pignoración, ¿cierto? Esa puede ser una modalidad, o factoring, que es la otra modalidad que se maneja. Crédito sobre cuentas por cobrar. Entonces, la pignoración de la cuenta por cobrar consiste en dar con garantía el pago del acreedor las cuentas por cobrar de una compañía, conservando el derecho sobre ellas. Ustedes saben que esas cuentas por cobrar son unas personas que nos adeudan a la empresa y que yo puedo vender esas cuentas por cobrar y esa empresa que me las está comprando pues hace el cobro y se gana un porcentaje sobre esas cuentas por cobrar. Factory de las cuentas por cobrar consiste en las ventas al contado de las cuentas por cobrar de una compañía a una institución financiera llamada factor, por lo que se transfiere el derecho sobre esas cuentas para que esa compañía factory las cobre directamente y ya no sea sobre un porcentaje, sino sobre el total de la cuenta por cobrar. Créditos sobre inventarios. Los inventarios son otra modalidad del colateral muy común dentro del crédito a corto plazo con garantía. Además, representa una fuente de financiación muy flexible, dando la posibilidad de obtener fondos adicionales a medida que las ventas e inventarios de la compañía aumentan. Al igual que las cuentas por cobrar, muchos tipos de inventarios son sumamente líquidos, en consecuencia, los prestatarios lo consideran una colateral, o sea, que tienen un beneficio o un bien o un daño colateral, digámoslo así, deseable, ¿no? Los créditos a mediano plazo, un crédito a mediano plazo son aquellos que van de 1 a 3 años. Es ideal para el financiamiento de pequeñas modificaciones y mejoras a plantas, equipos, ¿cierto? A una locativa, a una mejora de una máquina, ¿cierto? A una reestructuración dentro de la empresa. Por lo general, este tipo de créditos se otorga por los bancos, aunque también lo pueden otorgar cualquier otro tipo de acreedores, ¿cierto? Una cooperativa también lo puede otorgar, ¿sí? Los créditos por sobregiro se dan cuando una compañía obtiene créditos para el financiamiento de equipos nuevos y este queda como colateral en un crédito a mediano plazo. Ventajas y desventajas de diferentes fuentes de créditos a corto plazo. Entonces vemos, por ejemplo, que un crédito comercial tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Dentro de las ventajas que las ventajas que nosotros podemos ver de ese crédito comercial es que primero es una fuente de financiación flexible, ¿sí? Crece a medida que la compañía se incrementa. Relativamente fácil de obtener. ¿Cuál es la desventaja? El costo de oportunidad que genera la renuncia a los descuentos por pronto pago, que pueden ser muy altas, ¿cierto? O sea, tiene muy pocos descuentos, no tengo ningún beneficio, sencillamente por ese crédito comercial. Gastos de vengados e ingresos diferidos. Entonces, primero, la ventaja es que tiene una fuente de financiamiento sin intereses, ¿sí? Y la desventaja es que está limitada por la consideración legal, contractual y las prácticas, o sea que dependo de las consideraciones legales o contractuales por las cuales me están ofreciendo esa fuente de financiación.
Un crédito bancario a corto plazo, pues la ventaja es que es una fuente flexible de financiamiento. Puede emplearse en una línea de crédito para satisfacer necesidades estacionales de fondos, ¿sí? Y las desventajas pueden elegir un saldo de compensación superior al saldo normal de la compañía en sus cuentas. Se exigen comisiones por la apertura de estos créditos, garantizando pues estas comisiones y pueden exigir unas cláusulas de depuración o unas cláusulas de protección. Esas podrían ser las desventajas, digámoslo así. Permítame un momento. El papel comercial tiene como ventaja la tasa de interés comúnmente inferior a la tasa preferente bancaria. Ese es un beneficio, ¿cierto? ¿Y qué desventaja? Para emitir el papel comercial se necesita una línea de crédito. Otra desventaja es que no siempre una fuente de fondo, no siempre es una fuente confiable, ¿cierto? Las condiciones de crédito son escasas en el mercado o de dificultades financieras. Son temporales, pueden ser limitadas, ¿cierto? Y dependen del fondo de la compañía que se adquiera. Los créditos sobre cuentas por cobrar también tienen unas ventajas y son fuentes flexibles de financiamiento. Son financiamientos adicionales a disposición, o sea que tienen unas ventajas y las cuentas por cobrar se incrementan. Digamos que esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que pueden tener unos posibles ahorros en el departamento de crédito y carteras vencidas. Y otra ventaja es que no necesita saldo de compensación ni cláusulas de depuración, como las líneas de crédito, ¿cierto? ¿Y cuáles desventajas puede tener la cuenta de cobro sobre cuentas por cobrar? Que las comisiones de servicios pueden hacer que este tipo de financiamiento sea más costoso que la fuente sin garantía. Y la pignoración o ventas de cuentas por cobrar pueden deteriorar la solidez financiera de una empresa y limitar su acceso al crédito sin garantía. Los créditos sobre inventarios también son fuentes de financiación flexibles, ¿cierto? Eh, eh, Son financiamientos adicionales disponibles a medida que las ventas y las cuentas por cobrar se incrementan. Y otra ventaja que puede obtener es que son posibles ahorros en costos de manejo y almacenamiento de inventarios, ¿sí? Y la desventaja es que las comisiones de servicio del costo fijo y vertical del contrato de almacén o prenda puede hacerse más costoso que las fuentes de garantía. ¿Listo? Vamos a ver dentro del financiamiento a largo plazo podemos encontrar unas acciones comunes, unas deudas corporativas a largo plazo y unas acciones preferentes. Estas acciones comunes podemos decir que el financiamiento a través de la emisión de acciones comunes ordinarias también representan una atractiva fuente de financiación. ¿Por qué? Porque no tienen una preferencia especial, ya que se cuenta con el pago de dividendos o en caso de que se quiebre, ¿cierto? Estas acciones comunes. Para la empresa que las emite representa una parte de su capital y por lo mismo la que las adquiere se vuelve socios de la compañía automáticamente. Entonces son muy atractivas, ¿sí? Las deudas a largo plazo, por lo general, comprenden aquellas deudas con vencimientos mayores a 3 años, que es emitida por la empresa para satisfacer necesidades de financiamientos a largo plazo. Las principales formas de emisión de deudas a largo plazo son los pagarés, las obligaciones o bonos. Creo que ya les había mencionado algo de esto anteriormente. Cuando hablamos de acciones, podemos hablar de unas acciones preferentes. Las acciones preferentes representan el capital de la corporación, pero son distintas de capital común porque tienen preferencia sobre las acciones comunes en el pago de dividendos y en los activos de la corporación en caso de que sobrevenga una quiebra. Y podemos hablar también del arrendamiento financiero. Este arrendamiento financiero le permite a la empresa usar edificios, maquinarias, equipos de transporte y oficinas sin necesidad de financiar las inversiones mediante un pago mensual a la compañía arrendadora. Incluye
el costo de depreciación y el costo, ¿cierto? O leasing aplica dos técnicas de arrendamiento y puede ser puro o directo. También seguimos hablando de este arrendamiento financiero. Entonces, la importancia del arrendamiento financiero es la flexibilidad que presta para la empresa, ya que no se limita a sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena oportunidad de ajustarse a los cambios que ocurren en el medio de la operación. El arrendamiento se presta al financiamiento por partes, lo que permite a la empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños activos. O sea, los pagos de estos arrendamientos son deducibles del impuesto con gasto de operación. Por lo tanto, la empresa tiene una mayor ventaja, ¿cierto? O tiene una mayor deducción fiscal cuando toma el arrendamiento como tal. O sea, los leasing que nosotros conocemos, el arrendamiento de leasing, que tiene pues unas mayores garantías cuando yo tomo el arriendo por leasing y al final de un tiempo pues esa propiedad puede ser mía si yo lo requiero o no lo requiero. Miremos tiene unas ventajas el arrendamiento financiero. Entonces, las ventajas que yo puedo encontrar dentro del arrendamiento financiero son que es flexible para la empresa debido a las oportunidades que ofrece. Evita el riesgo de una rápida obsolescencia y los arrendamientos dan oportunidad a la empresa pequeñas en caso de quiebra. O sea, dan como la flexibilidad de que yo pueda entregar ese bien en caso de que yo quiebre, digámoslo así. ¿Qué desventajas tiene? Como medio para eludir la restricción presupuestaria cuando el capital se encuentra racional. Y un contrato de arrendamiento obliga a una tasa costo por conceptos de interés. Obviamente tiene unos intereses. La principal desventaja del arrendamiento es que resulta más costoso que la compra del activo. O sea, puede resultar más costoso, ¿cierto? Que comprarle, cuando yo voy y compro el activo automáticamente. Entonces, estos intereses por arrendamiento puede hacer que sea más costoso este inmueble en un determinado tiempo. El apalancamiento es el grado en que una empresa depende de la deuda. O sea, hablamos de ese apalancamiento financiero. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese apalancamiento financiero, quiere decir que podemos medir el financiamiento, indica hasta qué punto está comprometida la empresa referente a sus activos circulantes y también no es sinónimo de financiamiento. El apalancamiento financiero es el efecto que produce la rentabilidad de la empresa como consecuencia del empleo de una deuda en su estructura financiera. O sea que este apalancamiento financiero a mí me sirve, ¿cierto? Para mirar cómo han hecho esa financiación en las empresas, cómo mide el nivel de financiamiento, o sea, si ese financiamiento fue efectivo o no fue efectivo, ¿sí? Cuando dice que indica a qué punto está comprometido de la empresa en referencia a sus activos circulantes, acuérdense que cuando yo hablo de ese activo circulante, estoy hablando de los activos que tengo de inmediatez o de circulación o que tengo a disposición de la empresa. Entonces voy a medir si ese apalancamiento financiero con relación a mis pasivos, si estoy apalancada o no, o si tengo una crisis financiera porque no tengo ese apalancamiento financiero. Más adelante, pues lo vamos a ver. ¿Sí? Él me está escribiendo. Listo. Entonces sigamos. Qué pena con ustedes. Un momento, por favor. Perdónenme un segundito que me corre ya, listo. Eh, entonces aquí podemos ver nosotros que dentro del análisis financiero vemos la importancia de cada uno de estos criterios, ¿cierto? Ya que cada uno de estos criterios a nosotros nos ayuda, ¿cierto? A ver la importancia del análisis financiero.
Nosotros también, para poder ver dentro de los conceptos principales del análisis financiero, vimos los servicios financieros y los servicios financieros, pues cuando los vimos, podemos decir que estos servicios financieros constituyen las partes de las finanzas que se ocupa el diseño y la entrega del producto financiero o individuo, ¿cierto? Estos servicios financieros me los puede dar a mí un individuo, una empresa, un gobierno, como lo vimos inicialmente, y este servicio financiero lo hace con el fin, ¿cierto?, de brindar unas asesorías y me permitan a mí tener unas oportunidades, ¿cierto?, para que yo pueda tener unas planeaciones financieras, ya sea personales o empresariales, y pueda tener una mayor visión sobre esas inversiones y sobre esos bienes raíces y sobre esos seguros, ¿cierto? Ahí viene la... Y esta administración financiera es fundamental, ya que depende de este del gerente financiero de la empresa, administrar estos asuntos financieros para que cada decisión que yo tome sobre estos aspectos financieros que yo haya visto, ¿cierto?, sean lucrativos a fines de tener un mayor lucro o una mayor rentabilidad. Entonces, y también vimos, ¿cierto?, que dentro de estos formatos legales de la organización, eh, debemos establecer, por ejemplo, que las decisiones financieras dependen también de los tipos de empresas que yo tengo. O sea, yo no voy a tomar las mismas decisiones financieras o voy a aplicar estas mismas decisiones financieras si tengo una propiedad unipersonal, o sea, una empresa unipersonal, o si tengo una empresa dentro de una sociedad. O sea, ahí estas decisiones financieras, pues ahí miran si esa inversión que yo tengo o esa financiación la voy a hacer, con qué tipo de empresa, si la voy a hacer a mediano, corto o largo plazo, ¿cierto? Y recogemos la importancia de cada uno de estos papeles financieros y de los sistemas de apalancamiento que yo voy a establecer. Entonces, este es el tema que teníamos previsto para hoy. Espero que haya quedado claro. De pronto lo hice muy rápido, pensando que el tiempo no me iba a alcanzar. Eh, Sé que más adelante pues vamos a seguir trabajando sobre estos temas y vamos a seguir mirando más a fondo cada uno de los aspectos de inversión y financiación y cómo podemos manejar estos aspectos de inversión y financiación. Vamos a ver también entonces cómo aplicamos, porque ahorita vimos todos estos conceptos, pero vamos a ver la aplicación de los créditos comerciales, la aplicación de los créditos bancarios, si tenemos créditos bancarios, vamos a ver la aplicación de los bonos o de los pagarés, dependiendo de la fuente de financiación que yo use. Vamos a mirar también cuáles son estos niveles de apalancamiento que yo requiero y cuáles de estos, cada uno de estos digamos, líneas de inversión es la que más le conviene a cada una de las empresas y por qué la utiliza cada una de estas empresas. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que haya quedado claro cada uno de estos conceptos, chicos. Y nada, si va muy rápido, pues la próxima clase trataré de hacerlo un poco más eh, lento para que quede más claro. Entonces, creo que no es nada por hoy. Espero que haya quedado clara la explicación y nos vemos en la próxima sesión en 8 días, chicos. Muchas gracias por la atención.